Los inputs que nos lleguen en estas semanas van a ser fundamentales para poder ultimar ese borrador que oficialmente el Gobierno presentará en los próximos días. Bueno, esa es la valoración que ha hecho esta mañana el Gobierno de esa decisión, de ese borrador de la futura ley de cambio climático y transición energética que se va a aprobar. De momento es solo un borrador que ayer presentaron a los medios de comunicación. Para tratar de analizar los detalles de ese borrador y cómo van a afectar al mercado de la venta de vehículos, estamos con Gerardo Pérez, el presidente de Faconauto, que es la patronal de los concesionarios. Muy buenas tardes, gracias por estar en Diario 24. Buenas tardes. Recordamos un dato, los concesionarios emplean en España a 162.000 personas. Correcto. Ustedes comparten los objetivos medioambientales. Los objetivos medioambientales los compartimos todos los que estamos en este sector. Es decir, respiramos la misma calidad de aire que respira el Gobierno y que respiran todos los ciudadanos, con lo cual eso es algo que no discutimos. Lo que sí dicen es que es necesario hacer esta transición con medidas que no necesariamente impliquen la prohibición permanente por el daño que esto puede suponer para el sector. Efectivamente, este borrador lo primero que ha traído al sector es sorpresa, una gran sorpresa, porque pusimos en marcha una mesa de movilidad precisamente para poder abordar todos estos retos futuros que tiene la movilidad en este país dentro del entorno europeo. Y bueno, nos hemos enterado por la prensa de que hay un borrador y de que ya hay unas intenciones con unos plazos muy definidos. En segundo lugar, porque tendría que haber una revolución industrial dentro de este país para que la fabricación de coches, gasolina y diésel pasara a ser totalmente eléctrica. Y luego habría una decisión de los núcleos de decisión europeos y mundiales de esos fabricantes para ver si el lugar adecuado es España o no lo es. Pero luego también porque carecemos absolutamente de infraestructura eléctrica a diferencia de otros países. Y os pongo un ejemplo. España tiene 5.000 puntos de recarga eléctrica a lo largo y ancho de su geografía. 25.000 tiene Alemania. España ha dedicado 74 millones de euros al incentivo de la energía eléctrica. Ha dedicado 1.000 millones de euros a Alemania y 1.500 millones de libras a Inglaterra. Es decir, vamos muy atrás, muy a la cola, con lo cual pretender poner en marcha un plan con unos objetivos incumplibles y además no teniendo en cuenta al sector de la fabricación y de la distribución, pensamos que no era el objetivo de esa mesa de movilidad con la que tanta ilusión estábamos trabajando todos. ¿Por qué una ley a tan largo plazo ustedes insisten en que añade incertidumbre al mercado? En unas declaraciones, creo recordar que suyas, decía que los clientes no van a saber qué comprar, en referencia a todos esos que han adquirido una tecnología que en un momento determinado estaba primada o que tenía algún tipo de beneficio fiscal por parte del Gobierno y que ahora de repente se encuentran quizás con tecnología diésel que se prohibirá, pero es una tecnología que se prohibirá a muy largo plazo. Bueno, ya hoy no saben los clientes lo que comprar porque el anuncio de ayer viene precedido de una demonización del diésel y de un ataque al diésel sin precedentes en este país. Con dos medidas en mayo y en septiembre. Con dos medidas importantes y que además en las cuales la imposición a este tipo de coches va a aumentar. Con lo cual no es que el cliente no va a saber, sino que ya hoy no sabe qué comprar. Esto viene a agravar esta situación. Nuestro sector es absolutamente alérgico a las incertidumbres. La incertidumbre en el sector del automóvil es muy mala por una razón, porque el cliente hace una compra a medio o largo plazo y necesita tener una visibilidad de que esa es la compra adecuada. Hoy el diésel no debe ser una compra adecuada porque parece ser que es el foco de contaminación. El gasolina ya también se pone en duda porque estamos hablando del eléctrico. El híbrido también porque desaparecerán, con lo cual nosotros pensamos que tenemos que fijar un horizonte efectivamente de reducción de emisiones. El horizonte que fijó Bruselas de una bajada del 40% en las emisiones es muy ambicioso y ahí había que incluir muchos vehículos eléctricos e híbridos, pero el pretender que todos los vehículos sean eléctricos, que ahí somos el único país que nos ponemos esos deberes tan importantes, pensamos que es absolutamente irrealizable y además llama la atención en un país como el nuestro donde la antigüedad del parque llega a 14 años. Todavía donde haya países que la antigüedad del parque sea más razonable, pero tenemos un problema que es el foco de la contaminación. 14 años siguen estando lejos de 22 y de 32, que es lo que marcan estos objetivos. Sí, efectivamente, pero es que, mira, voy a hacer una cuenta que es muy sencilla. 25 millones de coches circulan por España. Bien. Tenemos 32 años para cambiarlos todos, absolutamente todos. Si dividimos los 25 millones de coches entre 32 años, habría que vender cada año 750.000 coches eléctricos. Este año se van a vender 8.000.
Es decir, tendríamos que vender continuamente e ininterrumpidamente el 60% de los coches que vendemos anualmente deberían ser eléctricos. Hoy por hoy el 0,6. Pero proporcionalmente hace 10 años no nos sirve esta regla. Quiero decir, el crecimiento en la venta de coches eléctricos ha sido progresiva y se espera que continúe siéndolo. Claro, por supuesto, pero está siendo absolutamente residual, desgraciadamente. Primero, porque es un artículo de lujo. Hoy por hoy es un artículo de lujo. Segundo, porque las autonomías irán mejorando con el tiempo. Y tercero, porque el cliente y el ciudadano lo que necesita es incentivo y no penalizaciones. Yo creo que en este país nos estamos acostumbrando demasiado a las penalizaciones. En el automóvil estamos sufriendo numerosas penalizaciones. Cada ayuntamiento tiene su plan climático, cada comunidad tiene su plan climático. Hemos estado hace poco peleando en Baleares porque lo querían hacer dentro de 4 años. Es decir, esto es un mare magnum de normas donde todo el mundo levanta la banderita verde, pero no se dan cuenta de que hay 162.000 trabajadores en los concesionarios, 100.000 personas en la fabricación y 200.000 en la industria de componentes. Con los empleos indirectos sumamos 1 millón de personas que nos dedicamos a esto, que podemos vender coches eléctricos en un periodo determinado de tiempo, pero que estas medidas cambian el mercado y lo cambian drásticamente. Y te voy a dar otro dato. Desde que hubo estas declaraciones y este ruido ambiental negativo está ocurriendo, el mercado lleva 3 meses de caída. 3 meses de caída, que según los cálculos de Faconauto, en lo que va de este mes, un 22%, por ejemplo, los vehículos diésel lo relacionan, dicen, desde la patronal, lo relacionan ustedes con el ambiente negativo alrededor del automóvil. Entiendo que nos referimos pues, a esas medidas con respecto al diésel de mayo y del mes de septiembre, que realmente la gente pues puede tener ciertas dudas sobre cómo hacer frente a ello y puede estar echando atrás a todos los que querían aspirar a comprarse un coche diésel. Correcto, pero el mercado cae en general, no cae el diésel, es decir, cayó en septiembre, cayó en octubre y está cayendo en noviembre en unos niveles del 20 y tanto %. ¿Por qué? Porque el cliente paraliza su decisión de compra. Yo ayer venía con un taxista y me decía que iba a comprar un coche diésel, pero bueno, que iba a pensar a ver qué ocurría con todo este mare magnum que he montado. Es decir, las decisiones de compra se paran y cae el mercado. Y somos un sector muy intensivo en mano de obra muy formada, muy cualificada, en mano de obra que no depende de la estacionalidad. Es decir, yo creo que este sector debemos cuidarlo y debemos mimarlo porque es la gallina de los huevos de oro español. Somos el segundo fabricante a nivel europeo y el 8º a nivel mundial. Las redes de concesionarios están diseminadas por todo el país. Somos focos de riqueza local en la zona donde estamos ubicados, que os recuerdo que es toda España, más de 2.000 concesionarios. Este ambiente negativo que se está viviendo en el automóvil es un caldo de cultivo para caída de mercado. Ojalá y me equivoque, pero en esto coincidimos todos los del sector, que estos anuncios no son buenos y sobre todo al margen de la opinión de los que fabrican coches, que yo creo que es importante, y de los que lo vendemos, que no es que nuestra opinión sea importante, pero tenemos al cliente al lado y el cliente nos dice a qué está dispuesto y a qué no. Segundo fabricante de automóviles en Europa, 8º del mundo, pero mucho más lejos en el ranking en cuanto a vehículo eléctrico. Sí. Con el objetivo fijado a 2040 o 2050, ¿tiene la industria española capacidad para adaptarse? Evidentemente no se puede pasar de fabricar hoy vehículos diésel a fabricar mañana vehículos eléctricos, pero con 22 años de margen. Bueno, hace poco conocíamos algunos planes de fabricantes de fabricar vehículos híbridos o híbrido enchufable, es decir, una solución muy apta para nuestras ciudades. No sé ahora si con estos planes esos fabricantes decidirán que es el momento oportuno. En cuanto a la infraestructura, bueno, pues pongo un ejemplo: París, 12.000 puntos de recarga, Madrid 300, pero cuidado con la prohibición de la alcaldesa de que se pongan puntos de recarga en la calle. ¿Alguien puede pensar que los 25 millones de coches españoles van a ser eléctricos si tienen que cargar en la cochera? ¿Todo el mundo dispone de una plaza de garaje? ¿Todo el mundo dispone de la capacidad de comprar un coche eléctrico? ¿Los ciudadanos españoles circulan en coches de 15 años por gusto o porque queremos ocultar otros detalles importantes, como es dificultad de acceso a la financiación, muchos mileuristas, muchos contratos precarios? Es decir, señores, vamos a tener en cuenta que viniendo del parque más antiguo de Europa al nivel de Marruecos, pretender ir a la reunión del cambio climático que habrá pronto en Polonia con la bandera verde más grande de todas es muy complicado. Pero a nosotros nos duele y le duele a los fabricantes porque realmente se están haciendo unos grandes esfuerzos porque España sigue siendo un país muy importante y
este tipo de anuncios pues realmente lastran esas posibilidades. Ahora, como compartimos todo el objetivo de un clima más limpio en nuestras ciudades, vamos a sentarnos en esa mesa de movilidad, vamos a hacer un borrador en el cual fabricantes y concesionarios estemos de acuerdo y sobre todo que tengan en cuenta a alguien muy olvidado, el consumidor. 18 millones de coches circulan en España diésel, 18 millones de clientes que su coche hoy vale menos y que están muy preocupados con qué pueden hacer con su coche. ¿A quién se lo vendo si me quiero deshacer de él? Pero eso es hoy ya, eso no es dentro de 22 años ni de 32, eso es hoy. El que tenga un coche diésel, su coche vale mucho menos. ¿Por qué? Porque hay una cruzada contra este coche. Pero cuidado, un coche que a lo mejor compró hace un año, un coche limpio, una tecnología limpia. Las tecnologías antiguas son las contaminantes. Pues hagamos, no prohibamos que circulen, hagamos que esos clientes tengan un incentivo para el cambio de coche, un incentivo que es absolutamente fundamental para la limpieza de nuestras ciudades. Este borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se basa fundamentalmente en eso, en la defensa del cambio climático y en eliminar los combustibles fósiles de las carreteras y de las calles de las ciudades. Pero, ¿cuál cree usted que sería la política industrial adecuada que debería desarrollar el Gobierno en paralelo? ¿Cuáles serían, por ejemplo, un par de puntos que el Gobierno debería implementar para de algún modo compensar y que no solamente estuviésemos hablando de cambio climático, sino también de desarrollo industrial? Muy bien. Aquí tendría que haber un primer pilar que es muy a corto plazo para que realmente a partir de mañana nuestras ciudades sean mejores, que intentar retirar, y cuidado con esa palabra, retirar los coches antiguos de nuestras ciudades, como incentivando que el cliente que tiene dificultades pueda acceder a un coche con tecnología limpia, gasolina, diésel, híbrido, enchufable, gas natural o eléctrico. Pero la segunda parte, la pata industrial, es absolutamente fundamental, como hablando en esa mesa de movilidad sobre qué avances tecnológicos van a tener los coches eléctricos, porque hoy por hoy no sabemos si un coche eléctrico va a tener 1000 kilómetros de autonomía dentro de 15 años o no los va a tener. No sabemos si la infraestructura nacional podría permitir cargar esos 25 millones de coches. Quizá no lo permita. Hoy por hoy en un bloque de viviendas, cuando hay 15 coches eléctricos, se resiente la vivienda. Es decir, ver qué posibilidades hay de avanzar lo más rápido posible. Es decir, nuestra postura no es que no estemos de acuerdo en que hay que llegar allí. Ojalá y fuera antes. Nuestra dificultad de ver es cómo podemos llegar allí en los plazos que se han marcado, que nos parece que no son realizables. Yo creo que la industria y la parte de la distribución tienen mucho que decir. No es que nuestra opinión cuente, pero sí nuestro know-how en cuanto a cómo se hacen las cosas y tener un plan robusto, consistente y que los fabricantes de fuera digan: España es un país serio y España es un país donde podemos ir a fabricar. Y como no, que el inversor concesionario, que hoy en día, os recuerdo, como tú has dicho, 162.000 empleados de calidad y con formación. Ahora mismo hay dos sectores muy importantes en España: el turismo y la industria del automóvil, los concesionarios. Hay una diferencia entre nosotros. Nosotros no tenemos picos estacionales, nosotros mantenemos a nuestros empleados continuamente y es un empleado de larga duración. Necesitamos como mínimo que la situación y la estabilidad nacional, ya que en otros temas no está claro, que la situación del automóvil esté absolutamente clara en un país donde tanto pesa 10,5% del PIB hoy por hoy y 9% de la población empleada. Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, muchísimas gracias por estar en Diario 24. Veremos finalmente en qué se traduce en negro sobre blanco ese de momento borrador de la Ley de Cambio Climático y de Transición Energética. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. El PSOE ganará las próximas elecciones autonómicas con más de 10